8 de la mañana con 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Pamela Aguirre, académica y constitucionalista, el doctor André Benavides, constitucionalista, para que nos despejen inquietudes respecto de este último hecho, de una acción política cumplida en la Asamblea Nacional respecto del juicio político contra 4 de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Sobre esto ha habido muchas observaciones, cuestionamientos, especialmente desde el ámbito político, porque no hubo informe, no hubo un sustento para ese juicio. Hubo los votos, sí, 70 para instalarse, 85 para destituir a 4 de los 7 miembros del Consejo, salvando entre ellos, y lo digo, lo repito, de manera impresentable, a una sobrina de un asambleísta, Luis Almeida, Sofía Almeida, quien se queda en el Consejo de Participación Ciudadana, lo cual no se ve bien desde una visión, insisto, política, desde fuera de la legislatura ecuatoriana. Antes de darle la palabra, quisiera resumir lo que en la revista de Opinión Democracia dijera el presidente destituido del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, respecto de este juicio político. ¿Qué es lo que ha hecho la Asamblea? Lo que hacen es aplicar el 142 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que no es la norma pertinente para poder solucionar un problema como el que se dio de haberse presentado un informe fuera de los plazos. ¿Por qué razón? Porque el 142 se refiere a los procesos de fiscalización. Los procesos de fiscalización son los actos previos a una acción de control político. Los actos previos, el pedido de la documentación, entregarla dentro de esos plazos, porque una vez que se solicite la información necesaria es cuando ahí viene otra etapa, que es el control político, y eso no se puede subsanar con el artículo 142, y esa es la vulneración que primero ha provocado que con solo una moción presentada por la asambleísta Pazmiño, el día 15 de noviembre se enjuicie políticamente a 4 consejeros, y aquí viene la otra violación, porque si la Comisión de Fiscalización decidió unir los procesos políticos, con una moción de un asambleísta no se podía separar y tener una actitud sesgada en contra de 4 consejeros a los cuales no se tiene el control para coger y sancionarlos. Dije al secretario que por favor me leyera el informe con el cual se nos iba a enjuiciar políticamente. La asamblea quedó impávido con esta solicitud porque el secretario se tomó 5 minutos sin responder sobre qué se estaba enjuiciando a los consejeros. Finalmente el secretario dijo que no hay informe y que se había remitido el documento con la convocatoria y los anexos. No hay informe. Bien, ese fue el testimonio que dio la revista de Opinión Democracia. Doctora Pamela Aguirre, muy buen día, un gusto. ¿Cómo ve esta situación? Este hecho, y luego hablaremos del futuro de este mamotreto, este cuestionado Consejo de Participación Ciudadana. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, André, y a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. A ver, ¿qué es lo que ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Él está bajo el escrutinio, como siempre o como toda autoridad del Estado, el escrutinio de la Asamblea Nacional. Cierto es que la Comisión de Fiscalización tiene la obligación de sustanciar esta fase previa, esta fase escrita, la fase investigativa. Sí, ciertamente esto tiene que ocurrir, pero es también cierto que la Ley Orgánica de la Función Legislativa sí prevé la posibilidad de que, no habiendo una acusación por parte de la Comisión de Fiscalización, este tema se resuelva por parte de el órgano legislativo. Entonces, aquí hay algunos puntos que ciertamente fueron cuestionados, pero eso, desde mi lógica, no habilita tampoco el hecho de la activación de la garantía constitucional de la medida cautelar ni de la acción de protección. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
una inconstitucionalidad no se solventa con otra inconstitucionalidad. Entonces aquí nosotros tenemos algunos puntos que son bastante debatidos, bastante críticos, y ciertamente algo que usted bien señala, esa manera discriminada de haber evaluado o de haber fiscalizado al Consejo de Participación respecto a sus obligaciones, en el sentido de que efectivamente se excluyeron a algunos consejeros sin argumento, sin mayor argumentación, cuando a todos estos se les había iniciado el proceso. Bienvenido al doctor André Benavides. Sobre la base de lo que ha señalado la doctora Pamela Aguirre, ¿cómo debiera en este país, en donde se viola permanentemente las normas del ordenamiento jurídico, cómo debiera precautelarse la constitucionalidad en los actos? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para Pamela Aguirre y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan y nos miran a través de Radio Democracia. Respecto de este proceso de destitución de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las subsiguientes acciones que se han tomado por parte de estos funcionarios destituidos, varios comentarios. El primero, de carácter ciudadano. A mí sí me llama profundamente la atención, estimado Miguel, que se destituya solo a 4 de los 7 integrantes de este organismo, cuando por mandato constitucional y en función de los hechos que son de conocimiento público, debían haberse ido a su casa los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Los 7 integrantes incumplieron funciones en los términos del 131 de la Constitución. Los 7 integrantes no han nombrado Contralor General del Estado, Defensor del Pueblo, Defensor Público, entre otras autoridades. Lastimosamente parece que nuestra Asamblea Nacional actúa en función de los afectos y desafectos y su agenda política respecto de este organismo. Segundo comentario. Ya en el trámite como tal de estos procesos de control político, evidentemente tenemos 2 momentos. El primero tiene que ver con la sustanciación en la Comisión de Fiscalización y Control Político, en donde se evacuará la prueba, se presentarán los argumentos de descargo, de cargo, y evidentemente la comisión deberá elaborar un informe. Un informe que puede tener 2 conclusiones. La primera, sugiriendo el juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional y por consecuencia la destitución, y otro que sugiera el archivo de este proceso. Ahora bien, en las reformas del año 2020 a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se corrigió un defecto, Miguel, que estaba pasando en las anteriores legislaturas, porque usted recordará que antes esa comisión de fiscalización era la comisión del archivo. Juicio político que pasaba por ahí, juicio político que era archivado. Y posteriormente, esa comisión también evolucionó, porque ya no era la del archivo, sino la del limbo jurídico. Porque si no existían votos o no existía informe, el juicio político quedaba flotando en la Asamblea Nacional y no tenía ningún tipo de consecuencia. Afortunadamente, el legislador del 2020 corrige esos defectos y dice que todo tiene que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora bien, se dice que sin informe prácticamente se ha violentado el debido proceso y que los señores que fueron interpelados no sabían de qué defenderse. Parece que los integrantes del CPCCS no han leído las sentencias de la Corte Constitucional, en la cual nos dicen que estos informes, en el marco de procesos de control político, son informes no vinculantes, porque eso no supone que la Asamblea Nacional esté atada a lo que dice la Comisión de Fiscalización, sino que pueden resolver inclusive totalmente contrario a lo que ha dicho esa mesa parlamentaria. Entonces, decir que se ha violentado el debido proceso me parece que es un error, porque tú tienes que defenderte ¿de qué? De la solicitud de juicio político. Y en ese sentido se podía actuar de esa forma. Vamos con el tercer comentario, estimado Miguel.
Lastimosamente, nuestros políticos ya están acostumbrados y es la práctica diaria, más bien diría que es el deporte nacional de nuestros políticos, el de presentar acciones de protección para ver de cómo primero se meten al cargo público y cuando ya son censurados, son destituidos o removidos, cómo se atornillan y se amarran en el puesto. En este caso vemos que los integrantes no solo que han presentado una acción de protección, sino que han presentado 3 acciones de protección y una medida cautelar. La semana pasada la señora Rivadeneira presentó una acción de protección porque supuestamente tenía inmunidad electoral, yéndose en contra de lo que dice el Código de la Democracia. La inmunidad electoral no te alcanza para juicios políticos, porque supuestamente que eres candidata no te garantiza que tengas impunidad política. Después vemos que se presenta acción de protección en el cantón Rumiñahui. Pero como vieron que eso no estaba bien fundamentado y que capaz no salía bien, ya lo desistieron. Ayer en horas de la tarde en el Complejo Judicial Norte se presenta acción de protección por parte de 3 de los 4 integrantes. Y sorpresivamente hoy en la mañana o ayer en la noche, ayer en la noche, 10 de la noche, dan una medida cautelar autónoma suspendiendo los efectos de la resolución que tomó la Asamblea Nacional. Incluso hasta para hacer la leguleyada hay que ser elegantes. Porque si ya estamos hablando de violaciones al debido proceso, a la seguridad jurídica, ¿cómo me vas a presentar una medida cautelar? Al menos disfrázala, píntala bonito y presenta una acción de protección con medida cautelar conjunta. Y vemos que un juez de la Concordia ya ha dado esa medida cautelar y ha suspendido los efectos de esa resolución dictada por la Asamblea Nacional. Ahora, la gran pregunta aquí, estimado Miguel, ¿la Asamblea Nacional acatará esa medida cautelar más allá de que estemos a favor o en desacuerdo de lo que ha dicho el juez de la Concordia? Ya la práctica nos ha dicho que la Asamblea Nacional, bajo el principio de oportunidad política y el muñequeo, también diría yo, no observa y no cumple las sentencias y los autos de jueces constitucionales. Así que por más que te pares de cabeza y el juez te dé sentencia, la Asamblea Nacional está acostumbrada también a no cumplir esos fallos y bajo la premisa que tienen inmunidad parlamentaria, no son responsables ante la Administración de Justicia por sus acciones y omisiones. Nuevamente, Miguel, y con esto concluyo, este es un capítulo más, un capítulo bochornoso de la falta de institucionalidad que existe en nuestro país, del muñequeo político y evidentemente un golpe más para la justicia constitucional de nuestro país. Vuelvo con la doctora Pamela Aguirre. ¿Qué piensa usted de estas acciones? Usted ya lo dijo en su primera intervención, esto no activa una medida cautelar, sin embargo, lo han presentado y si es que se da paso, ¿cuál es la eficacia de esa medida cautelar? A ver, lo primero, y que sí es importante señalarlo para la audiencia, para personas que no conocen el derecho, presentar varias acciones con la misma pretensión en derecho se conoce como la figura del abuso del derecho. Entonces, ciertamente yo creo que a propósito inclusive de la jurisprudencia de la Corte, hay que reiterar que el presentar varias acciones con la misma pretensión no es una práctica en derecho, no es una práctica honesta, no es una práctica transparente, e intentar varias acciones hasta ver cuál es la acción que va a ser resuelta favorablemente a mis intereses. Entonces, partamos de ahí. Esta es una grave falta, se incurre en lo que se determina en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora bien, respecto al tema de la medida cautelar, de la polémica medida cautelar otorgada, lamentablemente, ya André lo dijo, lamentablemente la Asamblea Nacional ha tomado una práctica perniciosa para la justicia constitucional, pero que responde a una realidad y es el abuso de las garantías. Entonces, cuando se abusa de algo, pues simplemente deja de tener eficacia. Lamentablemente en nuestro país hemos logrado desvirtuar, quitar eficacia a uno de los recursos más nobles del derecho, como son las garantías jurisdiccionales.
¿Qué es lo que en teoría debería ocurrir, en la práctica debería ocurrir? Que la Asamblea Nacional pida, el abogado de la Asamblea pida la revocatoria de esta medida, que en caso de que no se dé esa revocatoria, pues se procede una apelación. Es decir, existen mecanismos en derecho para dejar sin efecto esta sentencia, esta irrita decisión. Es importante que se deje sin efecto esta decisión a través de las vías y de los cauces constitucionales. Y básicamente para eso estarían los recursos. La vía de hecho, es decir, desconocer la decisión, solo agrava más el problema de institucionalidad del país. Es decir, lamentablemente, esta vía de hecho que tiene la Asamblea lo que genera es mayor desinstitucionalización. Y de hecho, entonces, al final del día, lo que ocurre es que estas garantías jurisdiccionales han perdido su eficacia. A mí me llama de sobremanera la atención que se haya otorgado esta medida cautelar, porque pues he visto casos desde la práctica en los que, siendo necesaria la intervención de un juez constitucional, esta intervención no se ha dado, no se han otorgado medidas cautelares en conjunto cuando han sido necesarias, por ejemplo, para personas que han requerido medicamentos, personas que han estado en situación de vulnerabilidad. Y sí llama la atención que a un grupo de políticos, ni bien la presentan, pues estas son otorgadas en horas inclusive que no son laborables. Así que a mí ciertamente esto lo que hace es generarme una mayor inadversión a esta judicialización de la política que, como ya yo lo he señalado en algunas ocasiones, el derecho tiene mucho que perder y la política tiene poco que ganar, y tiene poco que ganar porque, como ya se está viendo, estas medidas cautelares por parte de la Asamblea posiblemente no sean acatadas. Si la Asamblea desacata, ¿no va a pasar nada, doctor André Benavides? Bueno, en este caso, como ya es una costumbre bastante reiterativa de nuestra Asamblea Nacional, ellos, bajo el pretexto de la inmunidad parlamentaria, creen que pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, también es necesario recordar que esa inmunidad, al menos en lo que tiene que ver con responsabilidades, son solo para efectos de carácter civil y penal. Es decir, que esa inmunidad no les alcanza respecto de responsabilidades de carácter constitucional por el incumplimiento, en este caso, de sentencias y decisiones de la justicia constitucional. En efecto, Miguel, existen los mecanismos. Sin embargo, el proceso como tal es bastante complejo, es bastante engorroso, en el sentido de que, por ejemplo, el incumplimiento de medida cautelar no tiene como consecuencia, por ejemplo, la presentación de una acción de incumplimiento. Y evidentemente no existe responsabilidad. Pero si ya hablamos de una sentencia que ya resuelve lo de fondo y establece medidas de reparación integral, y la Asamblea decide no cumplir con esa decisión, ahí ya podríamos hablar de que se puede configurar este incumplimiento como tal. En un primer momento, quien deberá tratar de ejecutar su decisión va a ser el juez de primera instancia. Y en el caso que la Asamblea Nacional no cumpla con los mandatos de ejecución que dicte un juez y ya se vea forzado, en este caso ya debería ser puesto en conocimiento de la Corte Constitucional. ¿A través de qué? A través de una acción de incumplimiento. En ese contexto, la Corte Constitucional puede sancionar o disponer oficiar a las autoridades correspondientes la sanción para los funcionarios públicos. E inclusive, estimado Miguel, el propio reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional ya nos indica que entre las alternativas que podría emplear la Corte Constitucional está la de destitución de los asambleístas. Sin embargo, yo considero que al ser un trámite engorroso, no sé si es que la Corte Constitucional a futuro quiera asumir este costo político, pueda generar esta suerte de sanción destituyendo a los asambleístas. Cuestión que creo que no va a ocurrir. No va a ocurrir porque también en la Corte Constitucional
por más que pasen este tipo de hechos, no se le da la prioridad ni el trámite necesario para tener una decisión. Eventualmente se acaba el periodo legislativo y no vamos a tener una decisión por parte de la magistratura. Y muchas veces la Corte Constitucional también es cauta, porque tampoco creo que sea muy conveniente abrirse un frente político con la Asamblea Nacional. Así que yo ya me adelanto, Miguel, y lo que va a pasar es lo siguiente. El juez de la Concordia seguramente revocará las medidas cautelares bajo la presión social y del foro jurídico, y después, evidentemente, veremos qué pasa con la acción de protección que se presentó el día de ayer en la ciudad de Quito, e independientemente del resultado, estimado Miguel, estoy casi seguro que la Asamblea Nacional no va a acatar esa decisión si es que fuera favorable para los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Inclusive, por más que le diga que vuelve al puesto, al día siguiente la Asamblea Nacional te vuelve a presentar un nuevo juicio político y te va sacando de inmediato. Entonces, evidentemente aquí vemos que se ha presentado esta pugna y obviamente el abuso manifiesto de las garantías jurisdiccionales cuando estamos hablando de procesos de carácter político en el cual, en efecto, deben cumplirse con mínimos constitucionales del debido proceso, pero tampoco puedes tomar en cuenta aspectos procesales como si estuviéramos hablando en un juzgado, en un proceso civil, en un proceso penal, en un proceso netamente político y que obviamente tiene su trámite propio, su naturaleza e implicaciones. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo explicar? Voy a leer la resolución de la Asamblea Nacional que en el artículo 1 determina que los 4 consejeros incumplieron las siguientes funciones constitucionales y legales. Dice: A, incumplimiento de su obligación constitucional de propiciar la transparencia en virtud del artículo, y cita la Constitución y la ley del Consejo de Participación. Y B, incumplimiento de su obligación constitucional de garantizar la seguridad jurídica en virtud de la Constitución. ¿Por qué en una institución, siendo 7 los consejeros, solo se establece el incumplimiento de 4 de ellos? Claramente la decisión resulta efectivamente en este caso injusta, habida cuenta de que la responsabilidad recae en el órgano colegiado, es decir, en los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De ahí, por ejemplo, y uno cuando reflexiona de por qué hay determinadas fases es necesario un informe, porque efectivamente puede ser que en el informe se haga referencia, y no estoy diciendo que esto haya pasado en el caso, sino que esto es lo que debería ser. En ese informe debía haberse señalado efectivamente si 2 de los miembros estuvieron insistiendo constantemente en convocar al concurso, en llevar a cabo el concurso, en formar o conformar las vedurías, en mejorar las fases del concurso, en agilitar el concurso, pero nada de esto se conoce, no se tiene el informe. De ahí entonces, insisto, en la necesidad de contar con estos informes que den cuenta justamente de cuáles son las alegaciones, los cargos, los descargos que hubo en la Comisión de Fiscalización. Ahora, también es cierto que hablando de un órgano colegiado, esto no impide que determinados miembros puedan ser responsables específicamente por sus acciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si efectivamente hubo un miembro que nunca convocó a la sesión teniendo la obligación de convocarla, pues no tiene la misma responsabilidad que los otros. Me refiero, por ejemplo, al presidente. O quiero hacer referencia, por ejemplo, a los temas de los cuales sí constantemente hubo un grupo de miembros que no daba quórum y otro que siempre estuvo presente, pues bueno, eso tiene que estar especificado. De ahí la importancia, vuelvo y repito, de toda la interpelación, la acusación que se realiza durante el proceso y esta individualización de esas responsabilidades. Entonces, si bien llama la atención que solo a 4 efectivamente se les haya destituido,
¿Que pueden existir argumentos para solo destituir a 4? Yo creo que sí, pero lamentablemente tampoco es que esto se evidencie en este proceso. Así que aquí lamentablemente tenemos una opacidad desde la forma en la que se toma la decisión, lo cual efectivamente genera esta incertidumbre. Doctor André Benavides, le traslado la misma pregunta. ¿Por qué solo 4 o 3 a 4 de los 7 y no a los otros 3 restantes del incumplimiento de su obligación constitucional y la obligación legal? Perfecto, Miguel, por una sencilla razón, porque los integrantes que se quedaron sentados en el puesto evidentemente van a responder a los intereses de esa nueva mayoría de la Asamblea Nacional. Tan sencillo como eso. Y usted lo ha dicho, una de las integrantes es sobrina de uno de los asambleístas que votó a favor de que solo se siga el juicio político a 4 y se deje por fuera a 3. Cuando la exigencia ciudadana demanda, en este caso a la Asamblea Nacional, de que en efecto se destituya a los 7 integrantes porque claramente los 7 han incumplido funciones. En este caso vemos que la Asamblea Nacional ha protegido a algunos y seguramente en este momento están esperando que ya se titularicen los suplentes en ese orden de prelación en función de las elecciones del 2019 y obviamente generar esa mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana que permite en este caso nombrar contralor, nombrar defensor del pueblo, defensor público, entre otras autoridades. Ahora bien, afortunadamente los procesos están en curso y están en marcha. Tumbárselos tampoco va a ser algo sencillo. No obstante, estos procesos evidentemente podrían tener algún tipo de influencia ya en la fase final respecto de quién sea o no sea designado como primera autoridad de los concursos que están de los concursos que están en marcha. Aquí también yo creo que es importante, estimado Miguel. ¿No teme, doctor Benavides, que vayan precisamente a eso, a echar abajo estos concursos que están en marcha? El presidente del Consejo saliente dijo que están blindados, pero ¿qué garantiza que no vayan, por un lado, a desbaratar esos procesos para ponerle su tinte político por un lado, y por otro, por favor, coméntenos, ¿se puede posesionar a uno de los vocales suplentes que está severamente cuestionado, que ha tenido orden de prisión, el señor Chuchilán? Perfecto, Miguel. A ver, evidentemente que cualquier tipo de procedimiento, así como se lo ejecuta, también se lo puede dejar sin efecto. Pero yo creo que aquí tenemos que analizar políticamente, estimado Miguel, porque aquí existe un elemento adicional que capaz no esté en el radar de la Asamblea ni del Consejo de Participación Ciudadana, y hoy lo vamos a decir. Supongamos que el nuevo Consejo, esta nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, deje sin efecto todo el proceso y comience a foja cero. Prácticamente estamos hablando de que este proceso dura 6 meses, según lo que nos han dicho los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, que estaríamos hablando de estas designaciones en mayo, junio del siguiente año. Pero yo considero que más bien lo que van a hacer es apretar el acelerador y tratar de nombrar esas autoridades lo antes posible. ¿Por qué? Y aquí vamos con este aspecto que no está en el radar. En la propuesta de consulta popular que ha hecho el presidente Lasso, ha indicado que se quiere trasladar las atribuciones del CPCCS a la Asamblea Nacional. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. El problema que se da es en las disposiciones transitorias. ¿Por qué? En la primera transitoria de esta reforma dice: la Asamblea Nacional, con un proyecto del Ejecutivo, deberá aprobar una ley que permita la ejecución de esta reforma constitucional. Y ahí establece algunos plazos. El presidente presentará el proyecto de ley, me parece que en 6 meses, la Asamblea deberá tramitarla en 1 año y hay una prórroga de 3 meses. Estamos hablando más o menos 2 años que deberá darse cumplimiento a esta transitoria de la reforma constitucional.
Pero el punto importante aquí es la segunda transitoria, que dice, las actuales autoridades que están en funciones, los que están a punto de salir y los que están prorrogados, deberán quedarse sentados en su puesto hasta que la Asamblea Nacional emita la ley. Es decir, que si en febrero de este año se convoca la consulta popular y se da un voto afirmativo por parte de la ciudadanía, indicaríamos que en ese sentido, que todas las autoridades, Contralor, Superintendentes, Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera, se quedarían prorrogados al menos 2 años en sus funciones. Y por lo tanto, esta nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, hasta mayo, cuando ya va a ser cambiado debido a las elecciones de los representantes de este organismo, prácticamente no podría hacer absolutamente nada. Entonces, ese es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta. Y yo creo que el presidente de la República, en las actuales circunstancias, más bien está obligado políticamente, si es que en algo quiere tratar de sostener la situación del país, en convocar la consulta popular, ganar esa pregunta y obviamente bloquear cualquier intentona que tenga la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, respondiendo a su pregunta respecto de este nuevo vocal que se titularizaría en el Consejo de Participación Ciudadana, varios comentarios. El primero, que en efecto, de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, es quien debería, en este caso, subrogar y titularizarse por el orden que tuvo en las votaciones del año 2019. En eso estamos de acuerdo. Ahora bien, el señor Chuchilán tiene una orden de prisión preventiva e inclusive ya ha incumplido aquello y está escondido, está por los tejados. La gran pregunta aquí, ¿él podría posicionarse? Y la respuesta, a pesar de que no nos guste, estimado Miguel, es sí. ¿Por qué? Porque todavía el señor no ha perdido sus derechos políticos, porque no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero estoy claramente seguro de que el señor no se va a presentar a la posesión por una sencilla razón. El momento que él salga a la luz pública y lo vea, en este caso la Policía Nacional o cualquier funcionario que tenga competencia en materia judicial, lo va a prender y lo va a poner a disposiciones de la justicia. Entonces, más allá de que moralmente no debería ser posesionado este señor, jurídicamente no ha perdido sus derechos políticos y lo podría hacer. Pero ya en la práctica como tal, yo considero que no lo va a hacer porque el momento que se exponga va a ser objeto de cualquier tipo de actuación judicial que va a determinar que sea puesto en órdenes de un juez y evidentemente el cumplimiento de esta disposición de prisión preventiva. Entonces yo creo que el señor, al menos el jueves, no se va a presentar en la Asamblea Nacional. Y en ese escenario, doctor Benavides, si no aparece, sigue desaparecido el señor Chuchilán, no se posesiona, y si comienza a funcionar, porque en este país puede pasar todo, comienza a funcionar el Consejo de Participación Ciudadana, aun cuando no se posesionó, y actúa por Zoom, y comienza a actuar el señor Chuchilán. ¿Es posible eso? Excelente pregunta, estimado Miguel. Y yo ya me adelanto. Ahorita usted ya nos ha generado un otro escenario. Porque no solo las actuaciones que puede hacer por vía telemática en el Consejo de Participación Ciudadana, sino que él debe ser posesionado en la Asamblea Nacional. Y uno diría, ¿va a asomar las narices el señor Chuchilán en la Asamblea Nacional cuando ahí tranquilamente afuera de la Piedradita lo pueden detener? Yo pensando ya maliciosamente, capaz que esa sesión del Pleno la pueden hacer una sesión híbrida y podrían hacer una sesión telemática y presencial y el señor Chuchilán desde su lugar donde está escondido podría tomar posesión. Podría ser una alternativa.
tampoco es descabellado. Recordemos que algunas autoridades ya han sido posesionadas a través de la vía telemática. Entonces yo creo que en la Asamblea Nacional capaz está pensando aquello, si es que se llega a algún tipo de articulación con el señor en mención, y evidentemente si ya es posesionado y ya quiere ejercer sus atribuciones como vocal del Consejo de Participación Ciudadana, seguramente harán sesiones telemáticas y de esa forma garantizar su clandestinidad y que no sea detenido. El país dirigido por quienes están presumiblemente con irregularidades y también corridos de la justicia, pero actuando. Sería gravísimo eso. Doctora Pamela Aguirre, le traslado estas dos inquietudes. La una, ¿qué va a pasar con los concursos de Contralor? Creo que hay decenas de candidatos, hay una veeduría. ¿Qué va a pasar con estos concursos de Contralor y de otros? Y en segundo lugar, la actuación de este señor Chuchilán, que está desaparecido, pero que pudiera presentarse ya como consejero del Consejo de Participación. A ver, voy a empezar por la última a propósito de las reflexiones de André. Aceptar o admitir una posesión telemática de una persona que tiene un requerimiento de la justicia es claramente antiético. No encuentro otra palabra para describir algo que efectivamente pueda darse en la Asamblea y que se admita. Creo que, y aquí nosotros encontraremos esos bordes en el que, aunque sea legal el hecho de que esta persona no haya perdido sus derechos políticos, pueda posesionarse de una manera telemática, evadiendo a la justicia. A mí me parece que eso claramente se encuentra reñido con la ética pública, con el compromiso que debe tener un funcionario judicial, un funcionario público. Entonces, creo que por ahí sí se debería reflexionar sobre estas posibles posesiones telemáticas en estos específicos supuestos, porque claro, piense usted, si es una persona que se encuentra enferma, y volvamos a este tema del COVID que no ha terminado aún, pues tiene sentido que se posesione telemáticamente, pero si es una persona que está o tiene un requerimiento de la justicia, me parece a mí que esto ya es la tierra de nadie si nosotros admitimos esa posibilidad que puede darse, pero que no debería darse. Y respecto al tema de los concursos deben continuar. Ahora, la cuestión es, y aquí más allá de que deben continuar, si se paralizan, si se mete el acelerador, todas estas opciones que se deben estar ya barajando, pensando, maquinando, la pregunta que nos queda es a los ciudadanos, bueno, ¿cuál es la legitimidad de estas autoridades luego de estos concursos tan cuestionados? Es decir, lamentablemente estas autoridades y esperemos que muchas de estas sean en buena lid, que tengan los méritos suficientes, ¿qué legitimidad tienen luego de estos procesos tan cuestionados? Y claramente creo que la necesidad de una respuesta afirmativa al referéndum propuesto por el presidente nos convoca a propósito de todo lo que está ocurriendo. Porque ciertamente un contralor en el que, vamos a decir, hubo de por medio una destitución de los miembros del Consejo y por otro lado estos aceleraron para que tal o cual quede, esto ciertamente mina esa legitimidad, y la legitimidad para el ejercicio de un cargo como la Contraloría ciertamente es fundamental para el ejercicio, para que la ciudadanía sienta confianza. Yo creo que aquí todos estos acontecimientos nos convocan a votar sí en el referéndum propuesto por el presidente, por todas estas vicisitudes que se están dando. Estos concursos tienen que continuar, esperemos que continúen con mayor transparencia, que continúen por los cauces legales, pero esto no nos asegura que estas autoridades gocen de legitimidad, y yo creo que ahí está el problema de la institucionalidad del país.
Quisiera ilustrar y preguntarles a nuestros invitados, los constitucionalistas André Benavides y Pamela Aguirre, precisamente lo que está pasando en la Asamblea Nacional y la visión que tiene el gobierno a través de su ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, respecto de las tareas que cumple esta cuestionada Asamblea Nacional. Independencia no es indiferencia, y si bien es cierto, pues la función legislativa tiene la potestad de decidir conforme lo establezca la Constitución, tiene que hacerlo conforme lo establezca la Constitución. Y si es que atropella procedimientos, si es que hace tabla rasa desde las propias normas que ellos mismos dictan, si lo que buscan es simplemente aterrizar intereses en función de sus aspiraciones individuales, entonces eso tenemos que evidenciarlo ante la ciudadanía. Aunque le digo una cosa, no hace falta evidenciarlo mucho, porque lamentablemente es una institución que ha caído mucho en el desprestigio, y justamente por sus propias decisiones, porque ni a una persona ni a una institución la definen lo que otros digan de ella, la definen las acciones que ella misma tome. Pero si ella misma toma decisiones que ponen en mal predicamento a sus integrantes, no se puede hablar bien de lo que deciden. Mire usted lo que hacen efectivamente en el caso de esos 4 vocales incómodos para ellos, incómodos para sus intereses, incómodos para el Partido Social Cristiano, incómodos para plasmar lo que quería UNES, y los terminan sacando, poco importándoles lo que dicen los procedimientos, con informes caducados y con una serie de medidas que son pues un despropósito. El señor Sequicela ha sido un canto a la arbitrariedad, apóstol del desgobierno en la Asamblea, pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo permita. Eso dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. ¿Qué piensa de la actuación, doctor André Benavides, de esta Asamblea Nacional? Bueno, más allá de la opinión personal que yo pueda tener sobre esta legislatura, yo creo que las encuestas que se han realizado a los ciudadanos nos indican que 9 de cada 10 ecuatorianos no creen ni confían en la Asamblea Nacional. Porque lastimosamente esta Asamblea Nacional no responde a las necesidades, a las exigencias, a los problemas que le aquejan al día a día al ciudadano común, al ciudadano de pie. No vemos que se solucionan los problemas de inseguridad, de falta de empleo, de oportunidades, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y más bien esta Asamblea Nacional, en lugar de preocuparse en lo importante y necesario, está preocupada en lo urgente y coyuntural a nivel político. Vemos que no se tramitan las leyes que en realidad permitan solucionar la grave crisis que está viviendo el país, sino que vamos de tumbo en tumbo viendo que se destituye a cierta autoridad, que por aquí ya hay la denuncia para determinado legislador, que por ahí se le suspende un legislador porque me quedó viendo mal, que por ahí ya te presento la acción de protección, y al final del día vemos que no existe un trabajo prolijo en el cual se cumpla a cabalidad las atribuciones constitucionales que tiene la Asamblea Nacional. Que está bien fiscalizar y hacer control político, por supuesto, pero no control político a la carta y de acuerdo a los afectos y desafectos, sino con el claro objetivo y finalidad de devolver la confianza pública a las instituciones del Estado. Y lastimosamente vemos que la Asamblea Nacional responde a sus intereses personales, intereses políticos, intereses partidistas, y lastimosamente el ciudadano es un espectador más de su desgracia, en el cual la Asamblea Nacional no le da una alternativa, no le da una solución, y claramente vemos que esto se va agravando en función de las últimas actuaciones que se están generando en este órgano legislativo. Doctora Pamela Aguirre, ¿qué piensa de la actuación de la Asamblea Nacional en medio de este desprestigio, de esta acción mediocre con las resoluciones, con los actos que ha cumplido? Las encuestas lo dicen todo. Tener una aceptación menor al 10% ya da cuenta de básicamente el rechazo que tiene en la sociedad, y no estamos hablando solo de un grupo especializado que conoce de derecho o que sabe de política o que conoce de economía, sino que estamos hablando de que el ciudadano promedio ecuatoriano no está de acuerdo con sus autoridades. Entonces, creo que
es hora de exigir de nuestras autoridades una responsabilidad sobre las decisiones que asumen y principalmente también un llamado de atención a la misma ciudadanía. Bueno, lamentablemente la asamblea que nosotros tenemos es la asamblea que ha sido electa por el pueblo ecuatoriano, es decir, no es una asamblea impuesta, no estamos haciendo referencia a una dictadura, es una asamblea compuesta por aquellas personas que han sido propuestas por partidos políticos. Si se quiere recuperar algo de institucionalidad, pues bueno, fortalezcamos el sistema de partidos políticos, escojamos mejor a las personas que están a cargo de la gestión pública y a buscar mecanismos que lo que busquen o lo que generen es una institucionalidad del país, tratando de abandonar siempre estos intereses muy particulares que lamentablemente son los que dictan la actuación de la Asamblea y lamentablemente por eso vamos de tumbo en tumbo, nos quejamos de la falta de institucionalidad, pero seguimos en este círculo vicioso. Sí, efectivamente, lastimosamente esas buenas intenciones, esas buenas propuestas que se formulan, chocan con ese otro discurso, esa otra vida. Daría la impresión de que hay dos Ecuador. El uno, el Ecuador político, y otro, el Ecuador real. El Ecuador político que hoy precisamente en un proceso electoral siguen pensando como empresas electoreras para llegar a la función pública en iguales o peores condiciones, para lucrar, para medrar del Estado ecuatoriano. Muchas gracias por las reflexiones y la participación a los constitucionalistas y académicos, doctora Pamela Aguirre y André Benavides, siempre importantes respecto de la actuación de la Asamblea Nacional y lo que está pasando en esa institución que debiera desaparecer algún día. Hay que buscar los mecanismos legales y constitucionales, pero que no debiera existir eso que ha sido cooptado por el sector político, en donde no ha habido ni participación ciudadana ni lucha contra la corrupción, como le obliga la Constitución, artículo 208. Muy amables, Pamela y Andrés, su participación. Muchas gracias por la invitación. Buen día para todos. Muy amables, muy buen día. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y les deseamos a los miles de seguidores, gracias por continuar con la revista de opinión Democracia. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Que esto es solo fútbol. Que tenemos problemas mucho más serios.